Mi nombre es Luis Manuel Sánchez Leija, alias Va. Soy psicólogo de formación y también me dedico a la práctica artística. He tenido experiencias en áreas como toxicomanías, violencia, crimen, procesos de desarrollo comunitario, y en la práctica artística conjugo esto, y lo que hago mucho es desarrollar como análisis de archivos, obtención de objetos, como una cuestión más objetual y discursiva sobre todos estos procesos de memoria, identidad o historias políticas de resistencia. En esta ocasión lo que les quiero hablar es sobre algo muy importante, ¿no? Sobre qué es esto de un archivo personal. Un archivo personal puede estar construido de procesos creativos alternos. A veces creemos mucho que generar estos archivos personales es nada más recopilar las fotografías del álbum familiar que ya tengo o una otra cosa agregada. A lo que quiero llegar con crear un archivo personal es digamos, como el segundo paso, ¿no? Un segundo momento. Una vez que tengo un montón de objetos familiares, ya sean heredados, sean las fotografías, sea el tazón de la abuelita, sea la cortina que dejó mamá, X objetos, ¿no? ¿Qué sería a continuación? Pensar no solamente crítico, ¿no? Sino como en un sentido reflexivo de cómo y para qué quiero conservarlos, de qué manera pretendo analizarlos y vamos, darles un sentido ahora que sería como curatorial, ¿no? Generar nuestras propias curadurías sobre nuestros propios objetos. Les apuesto que si en estos momentos que estamos en esta situación de entre cuarentena, entre restricción de salidas, todos estos elementos, a veces lo que pasa muy importante que entretenemos tiempo y nos da otra forma de estar habitando nuestro espacio, podemos comenzar a reconocer ciertos objetos. Una vez que comenzamos a reconocerlos, podemos empezar a clasificar y generar nuestra propia curaduría. Esto es a lo que, bueno, ya lo que había mencionado, pero ahora vamos a desarrollarlo un poquito. Va sobre este lado. Si yo tengo ciertas, por decir, cartas que estuve realizando en mi infancia, este es un archivo que me regaló una querida amiga que se llama Tania. Este, Ella guardó una serie de cartas desde que era muy pequeña, incluso de que su mamá le hizo hasta la actualidad de la universidad, ¿no? Entonces ella lo recopila y me lo regala como una manera de archivo personal. Entonces, todos estos elementos o todas estas cuestiones o encrucijadas visuales que podemos ver, que para nosotros son comunes, cualquiera que tenga en su casa, ya sea de este tipo de cosas, lo ve como común y lo ve como algo no necesario, porque a veces cuando lo producimos nosotros es curioso o es interesante para el ajeno, ya sea morboso, interesado o estudioso que quiera verlo, pero esta segunda vuelta, generar nosotros nuestras propias clasificaciones o nuestras propias curadurías sobre lo que hacemos, es volver a mirar esto de alguna forma crítica, volver a interesarnos de forma de qué tipo de línea, qué tipo de letra, qué tipo de contenido, y entonces empezar a separar cosas, ¿no? Por decir, contenido ya sea familiar, familiar de terceras personas, de amistad, hay amistades que están, amistades que no están presentes, cosas que por esencia tenemos muy intuitivo, ¿no? Y una vez que empezamos a generar, empezamos a meter otras categorías, digamos, de análisis, que esto es lo bonito de los archivos personales, que no es una metodología, digamos, ni siquiera como tal, y es un poco más laxa, que nos permite a nosotros generar nuestras propias categorías, imaginarnos y ficcionar con qué quiero leer yo esos documentos, ¿no? Documentos, objetos o textos. Eso es lo interesante. ¿Desde qué forma quiero leerlos? Los quiero leer desde ahora, la edad que tengo, y mirarlos críticamente para cuestionar quién he sido antes, quién soy ahora, o quién podría ser, o en ese momento qué era lo que pensaba, qué fantasías había, qué se realizaba, con quiénes convivía, quiénes eran las fantasías de aquellas personas con las que convivía. Si ven, la imaginación en este sentido, más bien que la imaginación, el proceso creativo o la forma crítica en la que nosotros miremos, eso va enriqueciendo esto. Una vez que tengamos, por ejemplo, nuestro propio archivo personal, podemos hacer otra cosa que también es muy interesante, buscarle un espacio y empezar a tener entre cajitas y acervos, digamos, entre bolsitas de plástico y papel, objetos como guardados, pero ya como curados, ¿no? Ya con el sentido de decir, bueno, es que esto lo estoy guardando por esto, porque puede representar esto, significó esto tenía que ver con la familia, tiene que ver con la historia familiar, tiene que ver con mi historia personal, tiene que ver con la historia de mi familia nuclear, ya sea todo este tipo. Y esas cosas
se pueden compartir o nos permite generar una colección de archivos individuales y personales que en el caso práctico del artista es sumamente interesante porque nos permite ver la evolución de los fenómenos y los procesos creativos de identidades de personas que a final de cuentas se resuelven en la práctica artística, ¿no? Yo creo que eso es una invitación que me gustaría hacerles en este sentido, ¿no? Yo creo que revalorizando textos o los documentos, que también no pasando por alto, porque sí también es muy importante, no, en este sentido no todo tiene que ser concretamente físico, objetos del pasado. En la actualidad, las capturas de pantalla, los selfies o las fotografías que tomamos con nuestros dispositivos móviles también son una suerte de archivo que se genera, y la documentación y el análisis que podemos tener de eso también es como importante, incluso es mutativo y incluso es continuo, es sobre todo una forma de hiperinformación, de hiperconectividad, que incluso rastrearlo y clasificarlo nos hace entender incluso la manera en que nos estamos relacionando, ¿no? con redes sociales. Eso igual se puede guardar, descargar ya sea en memoria, discos duros, imprimirlos si se quiere, invitar a explorar, ¿no? Sobre esas formas de entender qué es eso que estamos produciendo y entenderlo como un archivo como personal, ¿no? A fin de cuentas, pues todos tenemos nuestras historias particulares, todos emergemos, ¿no? de cierta resistencia y ciertas tensiones, ¿no? entre laboral, social, familiar, y es como nos vamos colocando. Yo creo que por lo pronto sería de lo que les podría hablar o invitarles a pensar sobre esta noción de los archivos personales. Yo creo que por mi parte es todo. Muchas gracias. Este libro, si bien está pensado desde la práctica artística y desde cuestiones del arte, sí atraviesa lo que he mencionado en otros videos sobre el archivo, ¿no? Entre esos archivos personales que generan los sujetos internos y lo que genera uno cuando extrae esa información.